Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que un gusto ver a tantas caras conocidas. Para María Luisa, para mí, para David, para Susana, bueno, para mucha gente que estamos aquí del proyecto original de Circularízate, pues es un día casi de fiesta. Estamos contentísimos, porque bueno, pues nos permite mostrar entre nosotros y a otras personas también el trabajo que se lleva haciendo ya desde hace 3 años en diferentes ámbitos y que bueno, pues la verdad que estamos muy contentos, está siendo muy productivo y yo creo que estamos todos pues felices de poder estar aquí. En primer lugar, daros la bienvenida en nombre del director de la escuela, Óscar García Suárez, que le hubiera encantado estar aquí, pero está de viaje en Australia, así que era un poco difícil que estuviera hoy, pero bueno, él también, la escuela apoya totalmente esta iniciativa y bueno, como adjunta a la Dirección para Objetivos de Desarrollo Sostenible y todos los temas de sostenibilidad y medida de la sostenibilidad en la escuela, pues es también un placer presentar este evento. Y bueno, quiero darle las gracias también de forma muy importante a Susana y a Lucía también, pero esta vez Susana ha tomado mucho liderazgo en esta organización de esta sesión, así que bueno, pues se lo quiero reconocer porque ha hecho un grandísimo trabajo. Y nada, muy brevemente, porque sabéis que siempre cuando hacemos un Open Lab arrancamos, a ver si consigo que esto pase, si no, si me podéis pasar, sí, por fin. A ver si ahora, genial. Siempre hacemos una pequeña, muy breve presentación, la quiero hacer hoy porque tenemos una agenda apretada, de qué es el CIEC, el nuevo Centro de Innovación en Economía Circular de la Ciudad de Madrid. Tenemos la suerte de contar con Cristina Sanabria, del Ayuntamiento, que está aquí hoy con nosotros. Y bueno, pues es un proyecto que ya llevamos unos meses en marcha y ya casi 2-3 años, ellos mucho más tiempo. nosotras con ellos pues casi ya también 2 años trabajando en la idea de tener un espacio para contribuir a la transformación, a la transición circular de la Ciudad de Madrid. El CIEC está constituido, tiene una sede física que está en Vicálvaro y que está siendo, ahora se está rematando, ¿no? Tomando los pequeños detalles y seguramente pues a futuro podremos también tener muchos eventos allí. Administrativamente está dividido en 3 partes o 3 lotes, un primer lote de coordinación y también que lleva todo el programa de emprendimiento y aceleración, etcétera, en el que hay una Unión Temporal de Empresas, una UTE, en la que participan Barrabés y con una muy pequeña parte la Universidad Politécnica de Madrid. También hay algunos trabajos en los que está SACIR. Después hay un segundo lote que estamos SACIR y Universidad Politécnica de Madrid para la gestión del Fab Lab, y por aquí veo a Lucía, que no sé dónde se me ha puesto. Sí, y a Saúl, que están trabajando a Saúl y a Bernardo, que están trabajando en esa parte, sobre todo Lucía y Saúl en el día a día del Fab Lab. Y luego una parte de comunicación, que también tenemos la suerte de tener con nosotros a Román y a parte de su equipo haciendo los trabajos de comunicación. Así es que, pues bueno, en realidad somos un único equipo, aunque administrativamente hay 3 lotes, pero nos reunimos con mucha frecuencia y bueno, pues vamos avanzando poco a poco en los trabajos del CIEC. También un poco pues comentaros noticias. Este lunes se ha presentado el primer resultado, ¿no? Las primeras empresas seleccionadas en la primera convocatoria para incubación y aceleración de startups en torno a economía circular en la Ciudad de Madrid. Un evento con muchísimo éxito y estamos muy ilusionados de este programa, del que habrá más ediciones y que es pues un recurso muy importante que pone el Ayuntamiento para, pues bueno, si aquí hay muchos estudiantes que habéis trabajado con nosotros en economía circular o que estáis acabando vuestras máster tesis, etcétera, es un sitio donde si en algún momento os apetece emprender o trabajar en este ámbito, pues bueno, no lo olvidéis porque creo que es el sitio al que ir. Hay también una parte de formación y se trabaja de forma muy estrecha con empresas. El Foro de Empresas por Madrid y otras empresas también que son tractoras del CIEC, pues es un poco el objetivo, ¿no? Hacer esa conexión con el tejido empresarial para poder, que esta transición nos involucre a todos los actores. En la parte del Fab Lab, este seminario, nuestros Open Labs que tenemos quincenales, se enmarca en los trabajos del Fab Lab. Es un espacio pues con una serie de equipamiento, en concreto también con equipamiento para cerrar el bucle de diferentes materias. Pues tenemos una línea de recuperación de plástico similar a la que nosotros también tenemos aquí en la escuela. Tenemos una bordadora digital que está causando furor últimamente. Y bueno, pues tenemos una serie de tecnologías que nos permiten hacer suprarreciclaje, upcycling,
o nos permiten pues, bueno, buscar alternativas, ¿no? a productos que de otra forma serían desechos. Hay un intenso programa de formación entre los que está estos Open Labs quincenales, hay talleres con la comunidad educativa de Vicálvaro, que también se han hecho bastantes, ha habido talleres de diseño circular, hay un montón de talleres que están anunciando y que se están celebrando ahora mismo aquí en la escuela, están en redes sociales y se están celebrando muchos aquí con los medios de la escuela hasta que los de Vicálvaro estén disponibles, pues Grasshopper, en fin, Lucía os puede dar detalles, diseño paramétrico, todo lo que tiene que ver con la fabricación digital desde una perspectiva pues más de hands-on, de meternos ahí a hacer las cosas. Y bueno, los Open Labs, que ya este es el cuarto que tenemos. El primero lo tuvimos en septiembre en arquitectura, hemos tenido ya en Luca Pugliese con impresión 3D en materiales sostenibles, hemos tenido a David Escolano y este cuarto Open Lab pues es un conjunto, 3 mesas redondas sobre experiencias circulares que hemos ido trabajando desde nuestras comunidades, ¿no? El campus regenerativo, etc. Entonces casi eso me sirve para enlazar y como os decía, han pasado 3 años desde que esto ocurrió. Muchos de los que estáis aquí, algunos al menos, en octubre de 2019 pusimos una campaña por toda la escuela llena de botellitas con ojos y dijimos, esta botella, ¿qué hacemos con ella? ¿No? Entonces de repente nos venimos aquí a la CEI y había bastantes alumnos sentados que querían participar en una idea que teníamos en aquel momento que se llamaba Circularízate. Y ese fue el germen un poco de todo, ¿no? Empezamos ahí con Circularízate, empezamos a trabajar con nuestros estudiantes, empezamos a conseguir patrocinadores, pudimos comprar las primeras máquinas de reciclado de plástico, porque inicialmente las íbamos a hacer nosotros, pero vimos que si las hacíamos, aquello nos iba a costar a lo mejor demasiado, ¿no? Dijimos, oye, vamos a tener un quick win, algo rápido que luego a lo mejor nos permita, pues seguramente fabricar las máquinas nosotros si hace falta, ¿no? Y en esos 3 años, todos los proyectos que nos van a presentar ahora se fueron enmarcando en esa colaboración. Y bueno, pues la verdad es que a mí me pone muy feliz poder celebrar el día de hoy aquí con vosotros, porque bueno, vais a ver las cosas que hacen nuestros estudiantes, son súper creativos, gente con muchísima preparación técnica y también con unas competencias muy buenas para poder transicionar, ¿no? Para poder hacer esa transición a la economía circular. De Circularízate, después nos concedieron una comunidad de investigación e innovación del Vicerrectorado de Investigación y eso nos permitió pues, crear la comunidad de campus UPM circulares, que la presentamos un poco pues, con esta estructura, ¿no? Esas misiones, esa misión de un campus sostenible UPM con una serie de líneas de trabajo orientadas estructuradas en torno a 5 RES, que bueno, pues, podrían haber sido 6 RES o 7 RES o 9 o 10 RES, pero en aquel momento decidimos que 5, pues bueno, ya está, tampoco tiene más importancia. Y después, un poquito más adelante, surgió ELISA, la Universidad Europea que lidera la UPM, en la que estamos con otros 9 socios europeos y también pues, nos propusimos como comunidad de ELISA el campus regenerativo, que en realidad pues, tenemos esa doble visión, ¿no? La visión de investigación, innovación y la parte más pues, de abordar desde la educación cómo podemos abordar pues, retos docentes, ¿no? Entonces, cuando hemos empezado a trabajar como ELISA, ya tenemos, hoy tenemos una experiencia desde arquitectura, no sé si al final sí, ¿no? Nos van a presentar un poco que estará trabajando la gente, el equipo también de David Sanz, que es el co-coordinador de la comunidad de ELISA conmigo en arquitectura, pues que están haciendo desde allí. Y bueno, pues otros retos que hemos hecho, como el de residuos de construcción y demolición, o el del food waste que hicimos el año pasado, en fin, diferentes trabajos con estudiantes. Pero hoy nos vamos a centrar sobre todo pues, en estudiantes que han pasado por el contenedor, que ahora ya sí que tenemos contenedor físico, porque bueno, pues hubo que diseñarlo en su momento, hubo que pensar cómo nos íbamos a organizar, hubo que ver cómo íbamos a recoger el residuo, hubo que ir a buscar el PLA a los Corona Makers, hubo que hacer muchos trabajos, ¿no? Y ellos nos van a contar hoy pues, una muestra, ¿no? de esos trabajos que hemos ido haciendo en estos 3 años, porque es una forma al final también de ponernos todos juntos, ¿no? de verlo en común y seguro que vamos a encontrar conexiones. Para eso se han diseñado 2 mesas redondas muy bien pensadas para que esas conexiones ocurran. Así que nada, muchísimas gracias y estoy deseando escucharles. Bueno, pues vamos a dar paso a la primera mesa redonda. Lo primero deciros que la filosofía de nuestro contenedor azul, ¿no? Siempre ha sido que todo el conocimiento que allí se generaba pues fluyese y llegase a todo tipo de la sociedad, ¿no? Desde concienciar a alumnos y a futuros estudiantes de esta escuela o de ingeniería hasta impactar en las empresas de manera real, ¿no? La universidad cuenta con un montón de profesores que imparten muchos conocimientos, un montón de medios para investigar, pero nosotros contamos también con un montón
montón de talento, ¿no? Que quería poner sus manos en resolver problemas reales aquí en el campus y luego pues extrapolarlos a problemas de la ciudad de Madrid y de otros sitios, ¿no? Y de empresas. Entonces, la primera mesa redonda la va a moderar David Hidalgo, que está aquí. David, si quieres ya puedes sentarte, que él es estudiante de doctorado y también es responsable del laboratorio circular. Y luego va a tener a estos 4, algunos todavía estudiantes, pero también algunos egresados que han venido aquí a presentarnos sus proyectos, que si queréis podéis ir a tomar asiento. Y le cedo ahora mismo la palabra a David. Muchas gracias, Susana. Bueno, buenas tardes con todos. No sé si tenemos presentaciones de cada uno, que creo que sí. Pero bueno, mientras tanto nos voy presentando brevemente quiénes estamos en esta mesa. David Hidalgo, aquí. A mi lado Inés Cuetos, luego Gonzalo Villa y luego Gonzalo Ramírez. Entonces, bueno, todos los que estamos aquí hemos pasado por la escuela, o estamos todavía en la escuela, y no tenemos ganas de irnos. Y estamos aprendiendo y haciendo muchas cosas para volver este campus un demostrador de que la economía circular es posible. Y entonces, ¿qué mejor forma de demostrar que la economía circular realmente funciona que utilizando nuestro campus universitario como un laboratorio vivo, un laboratorio en el que nosotros realizamos pruebas, experimentos y tratamos de entender cómo funcionan las cosas? Bueno, pues mi nombre es nuevamente David Hidalgo, soy estudiante de doctorado. Mi énfasis de investigación está dedicado al tema de economía circular en el campus universitario y básicamente, sí, bueno, trabajo con el campus universitario. Y una frase que a mí me motiva bastante a poder continuar con esto es una frase que dijo Barack Obama, en la que dice que nosotros somos la primera generación que vamos a sentir los efectos del cambio climático y la última que podrá hacer algo al respecto. Entonces eso nos quiere decir de la importancia de este momento en el que vivimos actualmente, de tomar acciones, de que se acabe la palabrería y los compromisos a largo plazo de las empresas y de nosotros como individuos para que empecemos a tener acciones reales y que podamos realmente cambiar. Y entonces, bueno, parte de esto es básicamente cuáles son las 4 áreas en las que el campus universitario trabaja. Tenemos el área de impacto externo, el área de educación a nivel interno, el área de investigación y el área de el manejo como tal interno del campus. Y entonces, pues todo esto es una creciente. Digamos que empezamos con una pequeña idea hasta que se vuelve mucho más grande y empezamos a tener desde pequeños impactos, que puede ser a nivel laboratorio, a nivel de una escuela, a nivel de una ciudad, a nivel de una región o ya a nivel global. Entonces lo que tratamos de entender cómo funcionamos en cada uno de ellos. Y entonces, para poder resumir esto, como ya dijo Ruth, bien podrían haber sido 5 R's, pues aquí a mí se me ocurrió meter 10. ¿Vale? Porque mientras más complicamos, más aportamos a la ciencia. Y podemos encontrar también que hay más oportunidades de trabajo, hay más áreas, más puntos en los que podemos entender cómo funciona la parte de la tecnósfera, es decir, toda la parte de lo que tenemos actualmente como equipos, maquinarias y lo que no es de la naturaleza y la biosfera, y que entre ellas tienen que estar conectadas. Pero como nos damos cuenta, gran parte de esto se ha enfocado en la parte de gestión, la parte de manejo, la parte de desecho. Poco se ha hecho en las otras áreas más allá. Y eso es, digamos, el objetivo que está llamado la parte de la economía circular, es a cubrir, a tratar de entender cómo las demás áreas pueden ser impactadas. Y no nos centremos en la parte del desecho, porque el desecho en la naturaleza no existe. El desecho es la consecuencia de un mal diseño. Entonces, es lo que buscamos aquí. Y para ello, pues en esta mesa afortunadamente me acompañan personas que han trabajado aquí en la escuela en tratar de decir, oiga, ya tenemos el desecho. Ahora, ¿qué podemos hacer con ello? Entonces, a la primera al que va a ceder la palabra es a Inés Cuetos, quien se ha encargado de ayudarnos a entender cuáles son los residuos y la caracterización de los mismos aquí en la escuela. Inés. Muchas gracias, David. Bueno, pues primero empezar presentándome, ¿no? Me llamo Inés, soy reciente exalumna aquí de la universidad. He pasado por aquí para hacer el máster en Ingeniería Industrial, también estoy graduada en Ingeniería Química en la Universidad de Oviedo. Y bueno, por contaros un poco más de mí, aparte de mi formación, yo quería decir que me considero curiosa, activa y sobre todo soñadora. Y esta última parte para mí es muy importante porque cuando nos enfrentamos a retos como este, donde a veces los resultados no son muy tangibles, pues tener esa ilusión, esos ideales, pues te permite mantener la motivación. Bueno, espera, ¿puedes volver un segundito atrás? Mi TFM ha sido, como han dicho ya antes, la caracterización de residuos aquí en esta escuela
Y bueno, vamos a ver ahora más en detalle qué es lo que he hecho. Como principal objetivo ha sido caracterizar los residuos, cómo se gestionan, las personas que intervienen y cuál va a ser su destino final. Otro de los objetivos ha sido crear una aplicación por ahí, para poder contabilizar la generación de residuos de las fracciones municipales aquí en la escuela. Gracias a esta aplicación y también la colaboración fundamental del servicio de limpieza, pues se puso en marcha durante un mes y esto permitió pues tener una estimación de lo que generaría cada alumno por curso académico. Y con estos datos y los que recibimos de otras empresas gestoras, pues pudimos plantear la forma que tendría la recogida selectiva en la escuela, que como veis, la mayor parte está formada por la fracción de resto no reciclable. Por último, se estudia el destino final de todos estos residuos y se tiene que aproximadamente 1/3 irían a parar a vertedero, que es el destino menos deseable, mientras que el resto sí que sería valorizable en alguna de sus formas. Bueno, y finalmente, como conclusiones, debemos atacar esta fracción de resto no reciclable y una de las formas de hacerlo es conseguir la separación de la fracción orgánica, que me he informado un poco y creo que ya se van dando pasos en esta dirección. Y también pues se ha podido comprobar que la distribución de papeleras es algo fundamental porque al final impacta directamente en cómo los usuarios van a hacer esa separación en origen, que es el inicio de este proceso. Bueno, también ha sido importante, ¿no? Proponer tener un punto limpio virtual para que toda esta información sea accesible a todos nosotros y que cualquiera pueda consultarla. Y ya por último, como una amiguita emotiva, yo quería resaltar que es muy importante que trabajemos en equipo, que hagamos alianzas y que colaboremos para que hagamos una comunidad fuerte, ¿no? Que se pueda enfrentar a este reto y que así podamos participar en este cambio hacia la economía circular. Así que nada, muchas gracias. Paso la palabra. Gracias, Inés. Ahora le doy la palabra al primer Gonzalo Villa. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme. Yo hice mi TFG aquí en la escuela ya en el año 2019, justo el año antes del COVID, que es algo que tuvo bastante influencia a la hora de realizarlo. Me enfoqué específicamente en los residuos plásticos que se generan dentro de la escuela. El TFG fue para el grado en Ingeniería Química y luego me quedé aquí en la escuela, hice el máster en Ingeniería Ambiental. Y el objetivo del TFG era ayudar a la caracterización, a conocer, a tener un conocimiento real de qué residuos se generan en la escuela. Sí que es cierto que todo esto que hice de economía circular luego me ayudó a la hora de encontrar trabajo, porque trabajo en una empresa de consultoría en sostenibilidad y la economía circular es uno de los pilares que se van a desarrollar, sobre todo con la relación que tiene con la taxonomía de la Unión Europea. Pero bueno, más centrándome en mi TFG, para el objetivo de conocer los residuos plásticos que se generan en la escuela, dividimos en 3 objetivos: saber la cantidad, saber el tipo de residuos y luego buscamos dar una recomendación en base a algunos parámetros de cuáles eran los plásticos alimenticios más recomendables para reciclar en el laboratorio. En cuanto al análisis cuantitativo, se recogieron residuos plásticos de envase alimenticio de las papeleras, se dividió la escuela en diferentes zonas para saber pues qué zonas generaban más, qué zonas menos, incluso qué tipos de plásticos por zonas. Y se hizo una estimación en base al número de contenedores que se encontró en un documento, porque cuando me tocaba venir aquí estaba la escuela cerrada por COVID, y se estimó que en la escuela se generan 5,6 kilos de plástico de envase alimenticio al día. Es una estimación, pero bueno, es una primera estimación. Otro de los objetivos era saber qué tipo de plástico se genera, porque según el tipo de plástico que se genere, se podrá reciclar de una manera u otra. Para esta caracterización se utilizó la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, que mediante el uso de patrones, pues saber qué tipo de plástico era. Y en el gráfico a la derecha podemos ver qué tipos de plástico se generan con más frecuencia en la universidad, siendo el más frecuente el polietileno de alta densidad y habiendo bastantes de otros tipos. De todos estos, surge un problema de reciclaje con 2 de ellos, que son los plásticos multicapa, que son aquellos plásticos que poseen 2 polímeros diferentes en cada una de sus capas, en cada una de sus caras,
que no pueden ser reciclados mediante el reciclado mecánico. Porque para el reciclado mecánico es necesario calentar los plásticos que fundan por la extrusora, pero claro, si tenemos dos polímeros distintos no van a tener una temperatura única. Y luego se encontró otro problema con los plásticos que tenían demasiados aditivos, como por ejemplo algunos polipropilenos que tenían mucho dióxido de titanio, o poliestirenos eran los que tenían el dióxido de titanio, que impide el reciclaje porque puede atascar la máquina. Y ya por último se recomendaron dos materiales a reciclar, que eran las botellas de PET, porque eran bastante puras, se encuentran y se recogen con bastante limpieza. Y lo segundo que se recomendó fueron los recipientes de comida para llevar que se repartían hace unos años en la cafetería. Yo no sé si siguen siendo los mismos, pero eran de polipropileno y eran bastante puros y aparecían con relativa frecuencia. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Y ahora vamos con el segundo Gonzalo Ramírez. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Gonzalo Ramírez y ahora estoy estudiando el máster en Ingeniería Industrial, pero también he hecho el grado de Industriales y estoy especializado en la Ingeniería Química y de Medio Ambiente. Mi principal aportación con el proyecto de Circularizate ha sido con mi TFG que se basa en evaluar un método de clasificación para tapones que pueden ser tanto de polipropileno o polietileno mediante un método de diferencia de densidades. Y de esta forma, una vez se tienen caracterizados, ya se puede proceder con el reciclaje, que es el que hacemos en Circularizate. Además de eso, también llevo desde el principio con este proyecto y siempre intento aplicar la economía circular en todo lo que puedo de mi vida. Bueno, pues en realidad mi TFG viene un poco a raíz gracias a su TFG, pudimos diferenciar un poco los residuos que se generaban en la escuela y identificamos, pues tenemos las botellas de PET, pero las botellas de PET ya se pueden reciclar de por sí sola, pero sin embargo los tapones identificamos que están hechos principalmente de dos polímeros, que son el polietileno de alta y de baja densidad y el polipropileno. Entonces, para poder realizar correctamente este reciclaje, porque se necesita que sean diferentes, separar cada uno de ellos, necesitábamos un método que fuese lo suficientemente barato para poder incorporar en un reciclaje distribuido, de un reciclaje mecánico fácil de hacer. Por lo tanto, el método consiste en, con un recipiente de aceite de girasol, introducimos la muestra del tapón y por diferencia de densidades, si sube significa que es polipropileno, si se hunde significa que es polietileno. Y esto, para saber cómo de fiable es este método, para ver si lo podemos realmente aplicar a nuestro proceso, lo contrastamos con el método de referencia que, como hablaba antes Gonzalo, que es de espectroscopía infrarroja. Entonces, en este proyecto se analizaron un total de 407 tapones, de los cuales se identificaron por el propio método que había 200 de polietileno y 207 de polipropileno, y nuestros resultados fueron que únicamente 3 fueron fallos del propio método, es decir, que el resto, el método funcionaba. Por lo tanto, pues, obtuvimos las siguientes conclusiones, y es que es verdad que la espectroscopía infrarroja permite la identificación y es el método óptimo, sin embargo, resulta muy caro para poder aplicarlo en procesos de reciclaje distribuido, y presentamos un proceso de separación económico que también nos permite. Respecto a los fallos que tuvimos, fueron uno porque encontramos otro polímero diferente, que era poliestireno, en uno de los tapones, y en el otro la presencia de los aditivos que hablaba antes Gonzalo sí que influía en las densidades, por lo que hacía fallar el método, pero solo son 3 fallos con respecto a los 407, por lo que no es representativo, por así decirlo. Entonces concluimos al final que tenía una probabilidad de éxito del más del 95%. Muchas gracias.
Vale, pues ha llegado el momento de las preguntas. Entonces yo tengo primero aquí un par de preguntillas para los chicos, pero por favor, quien tenga preguntas en el público, siéntase libre de hacerlas. Quisiera hacerles una pregunta primero a Irene y a Gonzalo Villa. Todo lo que ustedes han descubierto, ¿qué tan aplicado es en el mundo real, ya que están ustedes trabajando? ¿Cómo lo ven las empresas? ¿Cómo lo viven? Bueno, pues desde mi experiencia, ¿no? En todas las empresas en las que he estado hay una política de segregación de residuos, ¿no? Entonces, por esa parte yo creo que bien, porque ahora mismo todas las oficinas cuentan con sus contenedores específicos y la gente está concienciada. Así que en esa parte, lo que respecta a mi TFM, yo creo que evolucionamos en un buen camino. Pues quizá en el ámbito de la empresa, lo que comentaba ella, que sí que es cierto que hay segregación de residuos, pero por ejemplo, yo en mi empresa tenemos contratado a una persona que realiza caracterizaciones en el Ecoparque de Toledo, que se encarga de básicamente ir a los residuos de procedencia municipal y tiene que revisarlos. Y yo he visto informes que hemos hecho y en realidad hay de todo. O sea, por mucho que en las empresas haya, que es cierto que en la oficina hay un segregador de residuos, que hay en la calle hay contenedores, pero mientras no se utilicen de manera más responsable, la economía circular lo tiene difícil, la verdad. Gracias. Igón, tú que todavía estás en la universidad, ¿cómo ves no solamente la aplicación de lo que tú has desarrollado, sino qué nos hace falta para que en el campus universitario de verdad podamos alcanzar la circularidad? Y bueno, ustedes también que pasaron por la universidad, ¿qué nos puede seguir haciendo falta? Bueno, es cierto que los reciclajes distribuidos, aplicar diferentes procesos que sean más fáciles y tal, puede ayudar, y yo creo que vamos en un buen camino con iniciativas de colaborando todos y demás, pero también pienso que podríamos como enfocar la historia como de otro punto de vista, y en vez de centrarnos en remediar todo lo que tenemos de, pues hemos generado no sé cuántos plásticos, tal, estaría bien como facilitar un poco el reciclaje hacia, o sea, pensar en el producto, pero pensar también mucho más en el residuo, en el sentido de unificar a lo mejor, por ejemplo, si mi TFG, si todos los tapones fuesen de la misma manera, todos se podrían reciclar y no habría necesidad ni de hacer una caracterización, ni de separarlos, ni nada. O sea, que entiendo que, y todas estas iniciativas de ayudar para poder hacer el reciclaje está muy bien, pero también pensar de que se podría incluso solucionar el problema si partiésemos de un poquito más al principio. No, eso que menciona es muy cierto. Al final el diseño tiene que estar, es clave. Y otra cosa que ha dicho que me ha recordado que se sacó de resultado en mi TFG es que en teoría los plásticos tienen un indicativo que pone cuál es que pone si es polietileno, que pone cuál es. Y yo de los plásticos que recogí lo comparaba, y el problema es que eso que menciona el diseño, si en el diseño no se indica cuál es el plástico, hace necesaria la caracterización. Entonces, si desde el diseño, lo que él ha comentado, se homogeneiza el tipo de plástico que se usa, será más fácil reciclarlo. Si se indica de manera correcta, porque algunos no aparecen directamente indicado qué plástico es, podrá ayudar un montonazo todo el proceso de caracterización, que es algo muy importante antes de reciclar. Pues como dicen ellos, yo creo que entonces desde nuestra posición aquí en la universidad lo que se podría hacer, ¿no?, es transmitir este mensaje, que es muy importante empezar con un buen diseño para que posteriormente pueda tener una salida circular y conseguir pues trasladarlo, conseguir colaboraciones, que se escuche, ¿no?, ser un poco el altavoz de esta información que se ha conseguido. ¿Consideran ustedes que la investigación, la enseñanza, lo que nosotros realizamos aquí en el campus universitario aporta a que después, cuando salgamos a la vida laboral, o bueno, todo lo que estamos generando a través de nuestros trabajos de grado, realmente tengamos un impacto? ¿Qué otras cosas nos hacen falta? ¿Qué hace falta en el campus universitario? ¿O qué cosas consideran ustedes que son imprescindibles para que realmente alcancemos circularidad? Para el que quiera. Es una pregunta muy filosófica, pero para el que quiera. Inés.
Me ha tocado. Pues bueno, como ya dije antes, yo creo que lo fundamental es transmitir el mensaje, intentar concienciar pues a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos. Y al final es trabajar en equipo, porque esto es un reto demasiado, muy grande, muy importante, y la única forma que veo de afrontarlo es, como dije antes, haciéndonos fuertes, trabajando unidos, contactando con empresas como se está haciendo ahora, para que cada uno pueda aportar su visión, viendo también los puntos de vista de cómo se afronta desde diferentes países, abriéndonos la mente para tener nuevas ideas. Bueno, yo creo que también es muy importante que al vernos involucrados en este tipo de proyectos y demás, adquirimos la conciencia de todo este problema y demás, porque a mí me pasa que yo antes de participar en esto yo no tenía ni idea, no se me podían ocurrir lo de los plásticos ni nada, entonces creo que está muy bien y creo que la universidad lo hace muy bien. Y luego ya para avanzar más pues ya necesitaríamos también más investigación, ver en qué líneas podemos evolucionar y demás, pero que en sí está muy bien como portal de enseñar cuáles son los problemas y qué tenemos que hacer. Yo también destacaría un poco el papel que yo le veo a por ejemplo, Circularízate, un poco puente lo que puede ser entre la universidad y el mundo real, que al final yo considero que ese TFG que hizo me aportó bastante, porque me sacó un poco de lo que había sido el día a día de universitario, de exámenes, de asignaturas, ir aprobándose. Al final la vida real no es esto, tiene cosas que se parecen, pero en general no, y básicamente buscándote la vida con problemas reales te ayuda a hacerte la cabeza a lo que viene después, que al final es lo que tiene que servir la universidad, para amueblarte un poco la cabeza. Pues creo que se acabó el tiempo para el panel número 1, ¿sí? Bueno, pues nada, público, lo siento mucho. Después, si tienen preguntas, son más que bienvenidos a hacerlas en la sesión que tendremos posteriormente. Agradecer a mis compañeros que han estado aquí, Gonzalo, Inés y David, quien les habla. Muchas gracias y continuamos con la siguiente parte. Bueno, seguro que se os ha hecho tan corto que os dan ganas de otra segunda ronda, ¿no? Pues la tenemos preparada. Así que esta vez va a ser Marina Arrieta quien modere nuestra segunda mesa. Luego tenemos a un alumno que no ha podido venir, pero los demás estáis invitados a subir. Guillermo, ya puedes subir. Bien, Ángel. Perfecto. Voy presentando a Marina. Marina es colaboradora de Circularízate desde hace también mucho tiempo y es profesora del Departamento de Ingeniería Química Industrial y Medio Ambiente. Así que nada, la dejo la parada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Susana, por la presentación. Vamos a empezar con la segunda mesa y bueno, un poco les voy a contar el trabajo que hacemos desde el laboratorio nosotros. Trabajamos en el desarrollo de envases biodegradables a partir de residuos alimentarios que se han producido en la escuela. Bueno, como bien dijo Susana anteriormente, yo soy profesora aquí y trabajo en el Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, y mi principal línea de investigación es la revalorización de residuos provenientes de la agroindustria para desarrollar nuevos materiales que se puedan introducir en una economía circular. Bueno, todo este trabajo viene motivada por la alta producción de plásticos que hay en el mundo, que ha alcanzado aproximadamente en los últimos años 368 millones de toneladas, y de esta producción de plásticos aproximadamente el 40% va destinado a lo que son envases. Los envases son generalmente productos de corta vida útil, con lo cual generan una contaminación que es bastante elevada. Con la motivación de poder dar una solución a esta problemática, existen los bioplásticos o los plásticos biobasados o los biopolímeros. Uno de los más conocidos es el PLA. Posteriormente en esta mesa va a hablar Ángel Agüero de cómo lo revalorizamos también en la escuela.
Pero el PLA tiene algunas características bastante importantes para el uso en lo que es envasado de alimentos, ya que, bueno, no solo que proviene de fuentes renovables, sino que además está aceptado para el contacto con alimentos, se puede reciclar y se puede compostar. Sin embargo, tiene peores propiedades que los plásticos tradicionales como el PET o el polietileno, que tienen malas propiedades mecánicas, térmicas y barreras. Entonces, para mejorar estas propiedades de estos bioplásticos y poder introducirlos en el mercado, lo que hacemos es desarrollar materiales compuestos. La celulosa es el polímero más extendido en la naturaleza, se encuentra en todas las plantas. Sin embargo, el extraerlos de las plantas requiere el uso de algunos disolventes o, por ejemplo, requiere hidrólisis básicas, ácidas, que son contaminantes. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es producir la celulosa bacteriana y lo que hacemos es revalorizar un residuo que es el café, que lo obtenemos de aquí de la escuela, de la cafetería de la escuela. El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, que genera como residuo los pozos de café. Y lo que vamos a hacer nosotros es utilizarlo como una infusión azucarada para producir la bebida de kombucha, que bueno, está extendido bastante últimamente y está creciendo mucho el mercado porque ha ganado gran popularidad. Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es fermentar ahí en el café azucarado, ponemos la celulosa bacteriana, que es el film ese que podemos ver ahí, y vamos a obtener un segundo film. ¿Qué pasa? Con esta celulosa bacteriana que se genera, se puede formar un nuevo fermento y generar varias veces la kombucha, pero llega un punto en el que esta kombucha tampoco se puede reutilizar más y también es un residuo. Entonces también revalorizamos el residuo de la celulosa de la kombucha. Lo que hacemos básicamente es obtener este Scooby madre y el Scooby hijo, que le decimos después de que ocurre la fermentación. Lo que vamos a hacer es sacar este polímero. Bueno, vamos a tomar las medidas correspondientes para esterilizarlo, desestructurarlo y obtener un polvo. Y este polvo que obtenemos lo vamos a reintroducir en los materiales, como en el caso del PLA, bueno, a distintos porcentajes para desarrollar los materiales compuestos. Y finalmente vamos a obtener un film con estas características. Estos materiales, además, como el café tiene muchos antioxidantes, pueden tener un interés adicional, que es el desarrollar un envase activo, que un envase activo es que se va a liberar a partir del polímero, desde el envase, poco a poco hacia el alimento, estos componentes activos, y lo van a proteger extendiendo su vida útil, lo que nos permite que al alimento le estemos adicionando menos cantidades de aditivos, porque realmente lo vamos a liberar de manera sostenida desde el envase alimentario. Una vez que estos materiales han cumplido su vida útil, hay que desecharlos. Se pueden reciclar, sin embargo no se pueden reciclar indefinidamente porque van perdiendo sus propiedades. Entonces otra alternativa que tenemos es compostarlos. Bueno, nosotros lo desintegramos en el laboratorio, a escala de laboratorio, pero podemos ver que en 21 días se desintegra completamente. Además, en donde lo estamos enterrando, al final termina siendo un suelo rico en humus, que es muy útil para las plantas. Bueno, este trabajo lo desarrollamos en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, con Ángel, que está aquí con nosotros y nos va a contar también parte de su trabajo. Bueno, nada más, luego vamos a ir al turno de preguntas y nada, animarlos a dejar de usar plásticos y pasarnos un poco a los bioplásticos. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte de la tarde, a la mesa número 2, y vamos a comenzar por la charla que tiene Víctor Gil, pero que no puede estar aquí entre nosotros, entonces nos ha mandado un vídeo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Víctor Gil Muñoz y vengo a hablar sobre mi trabajo TFG titulado Economía Circular, Métricas y Aplicación en la ETSI. Para comenzar, yo fui estudiante del grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales y también he cursado el máster en Ingeniería Industrial. Realicé un TFG ligado a la economía circular, en el que una parte de él consistía en utilizar la herramienta MCI, Material Circularity Indicators, para medir la circularidad de las piezas impresas con el proyecto de la escuela Circulariza TETSI. Actualmente acabo de defender el TFM en este mes de octubre y me hallo en búsqueda de trabajo, en la cual estoy considerando algunos puestos dentro del mundo de la consultoría de sostenibilidad. Tras mi TFG, realicé una beca en colaboración con la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, que consistía en un proyecto para la mejora de la sostenibilidad del mercado de Chamberí. También he continuado ligado al mundo de la economía circular, ya que realicé mi TFM sobre el reporte no financiero ESG. Hablando un poco más de esta parte de mi TFG y del proyecto Circulariza TETSI, decir que este consistía en utilizar una trituradora, una secadora y una extrusora para crear una mezcla de PLA reciclado y virgen. El PLA es un plástico. Esta mezcla se introduce en las impresoras 3D para crear piezas. Es aconsejable utilizar entre un 60 y 80% de PLA reciclado en esta mezcla para no alterar las características del producto final. En este caso se proponía utilizar un 70%.
Tras introducir todas las variables, es decir, las masas, el porcentaje de reciclable, la utilidad, la eficiencia de los procesos, etc., el resultado final fue de 0,845 sobre 1. Es decir, que 1 es la puntuación más circular con esta herramienta. Además, en este estudio también se comparó el resto de rangos para el 60 y 80% de PLA reciclado y se observó que la relación era lineal. Cuanto más PLA reciclado incluyese la mezcla, mayor sería la puntuación en el MCI. Creo que la economía circular es una cuestión que nos afecta a todos y es por ello que todos debemos aportar nuestro granito de arena. Creo además que es una cuestión de educación y de valores que debería ser no solo una forma de trabajar, sino una forma de pensar y de vivir en el día a día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Ahora vamos a dar la palabra a Ángel Agüero. Bueno, hola, buenas tardes. Y bien, como bien decía Marina, yo soy Ángel Agüero Rodríguez y para presentarme así a nivel general, pues bueno, yo soy investigador postdoctoral de la Universidad Politécnica de Valencia, haciendo una estancia en teoría durante 3 años aquí en la Politécnica de Madrid. Y como formación hace 2 años acabé mi tesis doctoral en Ingeniería y Producción Industrial, la cual se centró mi tesis en el desarrollo y estudio del uso de derivados y subproductos de la industria del lino para desarrollar materiales ecosostenibles o con un mínimo impacto medioambiental, y dentro de ellos pues citar así algunos en general, que el tanto de subproductos del lino en referencia desde trazas de tejidos no aprovechables en la industria de prenda, del tejido de prenda, el aprovechamiento de cáscaras de semilla para extraer el aceite, el cual que no fue parte de mi trabajo, pero fue aprovechado, funcionalizarlo químicamente, que hay empresas que se dedican a ello, puesto que son aditivos relativamente habituales dentro de la industria de la resina y la industria plástica. Así que fue utilizar a esa, todo siempre buscándolo, meterlo dentro de matrices poliméricas biobasadas, que digamos que serían como el pilar central donde he basado casi todo mi trabajo de investigación que he ido llevando. Actualmente estoy con Marina, como ha comentado, trabajando en la línea principal de investigación, que es la revalorización de la celulosa que obtenemos de la fermentación de la kombucha, para fermentar dicha kombucha, como ha explicado Marina así brevemente, se necesita una infusión de partida azucarada, y una de las cosas que estamos estudiando es utilizar residuos de desechos agroalimentarios para utilizarlo como materia prima precursora de esta kombucha, que a la par genera otros residuos. Así que digamos que con residuos generar una bebida que también genera un residuo, y de por tanto utilizar 2 materias primas secundarias para la obtención de una materia prima que, dentro de lo que cabe también a nivel técnico, tiene bastante ventaja en comparación con la celulosa que se extrae de la biomasa, digamos. Y sí, exacto. Nada, aparte de mi tema principal de investigación, digamos que es la parte central de mi postdoc, pues desde que aterricé, digamos, aquí en la UPM, tuve la suerte de toparme con el grupo de Circularizate y todas las actividades que están llevando a cabo y demás, y obviamente me fascinaron bastante. Es una de las cosas que más, obviamente, van más ligadas a mi forma de pensar como ingeniero y como investigador. Así que intenté contribuir con todas las ocurrencias que me surgieron en su momento, y obviamente trabajando con Marina en el laboratorio, le propusimos llevarle un estudio de comprobar, digamos, porque en teoría ellos lo que más han ido trabajando hasta ahora es el reciclado de PLA, digamos, de origen incierto, en el sentido de que tampoco se sabe exactamente la composición en cuanto a aditivos y demás, para procesarlos y obtener filamentos 3D. Y obviamente al PLA ser compostable, se supone que esos filamentos también son compostables, pero nosotros estamos llevándolo, como creo que usáis, siguiendo una norma ISO estandarizada para poder, digamos, tener certeza a nivel científico-técnica avalable de que nuestros filamentos siguen teniendo todas las características compostables y eco que tenían los supuestos residuos. Y después, por otro lado, otra de las actividades que me pareció que Circularizate ponía bastante fácil para aprovechar, y que creo que ayudaría bastante al patrocinio, digamos, de esta filosofía, es utilizar esos mismos filamentos 3D para, obviamente todo el mundo sabrá que es para fabricar cosas, y a nosotros se nos ocurrió en el laboratorio que puede venir bien, que hay que tener algunos conocimientos previos y demás, pero poder fabricarte cualquier modelo en tu ordenador,
pasarlo con la tarjeta de memoria a la SD y utilizar este plástico reciclado, que bien, a lo mejor no puede ser utilizado para piezas con requisitos técnicos, pero sí para apoyar cosas en el laboratorio, para ser asistente en montaje de... Yo, por ejemplo, nosotros estamos utilizando con viscosímetro, pero un montón de montajes que se utiliza en cualquier laboratorio de química de una escuela de ingeniería, incluso de medicina y demás, etcétera, etcétera. Y sería como casi demostrar, como bien han dicho todos los compañeros, aquí a modo de ejemplo, de que en todas las universidades podría haber una especie de departamento o de laboratorio que se encargara en utilizar los residuos plásticos que se recolectan para obtener filamento 3D y tener, digamos, un taller a medida que con las facilidades que dan las tecnologías de hoy en día, en cuestión de semanas tener un abanico de cualquier accesorio que hiciera falta en cualquier laboratorio o taller o demás que hay en cualquier universidad técnica de este país, de cualquiera prácticamente. Y nada, por hacer un resumen más o menos breve de cómo van estos dos proyectos que están más orientados a la filosofía de Circularízate, pues bueno, no he podido tener imágenes porque no están completas y demás, y quedaban casi peor que no poner ninguna, pero bueno, el proyecto de comprobar la compostabilidad del PLA, pues buenas noticias, aunque no muy interesante, se cumple según lo establecido, quiero decir, va más o menos por la mitad, quiero decir, de 7 semanas, 5 semanas, pues vamos por el 60% del tiempo que debería pasar y llevan una pérdida de 50-60% de masa, así que se podría decir que el PLA, después de reciclar los filamentos que hemos obtenido con ellos, va a ser tan compostable como es el PLA a nivel industrial que se vende en cualquier producto. Y en cuanto a la fabricación de objetos utilizando los filamentos que se van generando en Circularízate y en el contenedor, pues nada, simplemente comentar que sí, que en el laboratorio disponemos de unos cuantos, digamos, accesorios o apoyos y demás y tal que utilizamos en el día a día y tampoco le metemos mucha tralla, pero que aguantan bastante bien y, si no recuerdo mal, ya llevan casi un año estando por allí para valer, que al fin de cuentas pues es dinero que se acaba ahorrando una entidad como la UPM, que al final pues una pinza de usar y tirar que nos salga, digamos, relativamente gratis, pues multiplicada por todas las pinzas que se tiran al día en un sitio como este, pues supondría un dinero. Y ya para terminar, pues nada, comentar un poco mis pensamientos, mi filosofía en torno a toda esta filosofía y esta vertiente de la economía circular. Y pues yo en mi cabeza más o menos que casi siempre lo tengo así también por un poco de reverdía, supongo que será, que bueno, que yo ya estoy un poco, no quiero llegar a decir que estoy aburrido, cansado, pero que me parece que a estas alturas de la sociedad o a esta altura de la humanidad, del 2020 y pico, que todavía creamos, bueno, hay que seguir indagando en la teoría de demás y tal, pero me parece que ya va siendo hora de que nos pongamos a hacer cosas prácticas, que a lo mejor que faltan algunos que otros más estudios, pero el que descubrió el petróleo yo creo que estuvo 20 años investigando si era útil o no hasta empezar a venderlo, así que ya va siendo hora de empezar a ir, aunque sea aprendiendo a base de pequeños errores, pero ya tenemos una base bastante sólida como para empezar a proponer campus regenerativos, a digamos, exigir que las ciudades tengan filosofía regenerativa y ya eso, nada de tanta, que esto no sabemos si es viable o no. Bueno, por un método de que no haya tantísimas ganancias no pasaría nada, porque es un cambio más que necesario. Y como último, pues una frase que obviamente vi, bueno, en internet, pero porque la pegó alguien, porque este señor no tenía acceso a internet, pero me gusta mucho el mensaje que transmite la filosofía, que más de que intentar luchar contra lo viejo y que crees que no funciona, casi que es mejor que esforzar toda tu energía en establecer algo nuevo, en el sentido de que no tienes que derrocar lo antiguo, sino que establecer algo nuevo que sea mucho mejor que lo antiguo y no tengas ni que convencer, que la gente simplemente vea que lo nuevo es mejor. Y ya estaría. Muchas gracias, Ángel. Vamos ahora a dar la palabra a Guillermo Serrano, que es alumno de otra escuela y nos va a contar su experiencia. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero, muchas gracias por hacerme partícipe de este proyecto. Estoy encantado de estar aquí y contar mi aventura en el mundo de la economía circular. Yo soy Guillermo Serrano Gamir, arquitecto recién graduado en mayo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica. Entonces, mi proyecto de fin de carrera se basó básicamente en hacer un proyecto de economía circular dentro de mi universidad. El proyecto se llamó Regeneración de papel para la fabricación de paneles acústicos, es decir, coger desechos de papel para fabricar, como su propio nombre indica, paneles acústicos óptimos para su utilización y llegando incluso a poder venderlos y comercializarlos. ¿Por qué papel? Bueno, porque haciendo la investigación es increíble la cifra.
los residuos acumulados en los vertederos de todo el mundo, el 26% son residuos de papel, lo cual supone casi un 30%, una barbaridad. Y traducido aún más en cifras, solo en mayo de 2022, que es cuando yo hice mi trabajo, ya se habían consumido a nivel internacional 181.000 toneladas de papel, lo que se traducía en 12 millones de hectáreas de árboles completamente destrozados para dar lugar a ese papel. A mí me parecen unas cifras completamente desorbitadas. Y extrapolando un poco esa información a mi escuela, a la ETSAM, pues en mayo de 2022 se habían consumido 2.100 kilogramos. Entonces yo creí que había potencial ahí. También es verdad que en mi escuela se consume mucho papel porque arquitectura, los formatos de entregas, planos y maquetas, pues bueno, es lo que hay, pero yo creo que podemos poner un granito de arena para no cambiar las cosas, pero sí revertir un poco el resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo hice el proceso? Pues lo primero era, me quise centrar en los exámenes de la universidad. A través del departamento de construcción conseguí los exámenes de los alumnos y mediante un proceso de triturado obtenía las virutas de papel. Y luego el proceso era sin aditivos ni nada, era un proceso completamente natural, era sumergirlo, dejarlo 48 horas, a las 48 horas vemos como la mezcla ya no es tan heterogénea como al principio, sino ya se está haciendo un poco más homogénea, pero por supuesto había que colaborar con una pala trituradora para obtener una pasta de papel completamente homogénea. Por último, para hacer las probetas del laboratorio, hice unos encofrados con un tamiz inferior para ayudar al filtrado de agua, y la diferencia entre los tres casi no se aprecia, pero podéis ver es la densidad. Y para cambiar la densidad, la forma era la compactación de esa pasta de papel. Los resultados en el laboratorio de acústica los hicimos con una pistola de impedancia que sirve para medir la absorción acústica de los materiales. Ahí vemos los resultados de las 3 probetas en función de la densidad, y veis que en cada gráfico hay 2 líneas. Básicamente la diferencia es que una de las caras, la cara superior de las probetas, era rugosa de manera natural, pero la cara inferior había adoptado el patrón del tamiz. Entonces se puede observar cómo la cara con el patrón de la rejilla tiene eso salió accidentalmente, pero fue también un descubrimiento, un mayor coeficiente de absorción acústica por el principio de la dispersión acústica, un principio de acústica. Y luego, básicamente, para poder ver los resultados de manera todavía más clara, utilicé la fórmula general de coeficiente de absorción acústica, que básicamente es hacer la media aritmética de los resultados en función de las frecuencias. Y ahí podemos ver la tabla. Lo primero que concluimos es que los 3 tipos de densidad que yo utilicé no son lo suficientemente diferentes, esas densidades, como para apreciar cambios notables, pero sí podemos apreciar como efectivamente la cara de la rejilla tiene ligeramente, pero más, coeficiente de absorción acústica. Entonces, bueno, ya para terminar, concluimos que el material todavía no estaba listo, pero sin embargo también concluimos que para haber sido una primera prueba, un proyecto pionero de transformar papel en un producto comercial, como pueden ser paneles acústicos, los resultados eran increíbles, porque hay materiales que con mucho tratamiento no llegan a esos coeficientes de absorción. Digamos que los materiales más óptimos están entre 0,75 y 1, ahí vemos que el mayor está en 0,40, es decir, falta mucho proceso, pero también faltaban muchas pruebas por hacer. Por ejemplo, aquí teníamos 3 variables. La densidad, concluimos que la densidad de mis paneles era demasiado elevada, había que disminuirla muchísimo. Respecto del espesor, pues a mayor espesor, mayor es la absorción, habría que hacer pruebas aumentando el espesor de esos paneles. Y por último, y relacionado con la primera variable, es el grado de porosidad. Al tener una densidad muy elevada, mi material no daba espacio para que hubiera poro de aire, que es uno de los efectos imprescindibles para que un material sea potente acústicamente. Y ya para terminar, bueno, esto, conclusión mía, creo que es un camino difícil, no es un camino fácil hacerle frente a las grandes empresas con toda la tecnología que tienen y, por supuesto, nada sostenibles, con un producto que a ojos de la gente es un desecho, ¿no? Un papel ya utilizado, pero sin embargo creo que merece la pena seguir intentándolo, porque basta que uno de nosotros o uno de vosotros dé con la clave para ser capaces de cambiar las cosas. Muchas gracias. Y para cerrar esta mesa quería hacerle un par de preguntas, que bueno, son las mismas que hizo David con anterioridad, pero para saber cuál es vuestra opinión a la hora de decir qué necesitamos para alcanzar la circularidad en un campus universitario.
Primero, con respecto a esa pregunta, claro, en el nuestro, pero obviamente, aparte de simplemente de como demostrar liderazgo a nivel otras instituciones, que no estaría de más demostrar que es extrapolable a todos los demás. Quiero decir, demostrar de que en una ubicación viable, una filosofía o una tecnología o un proceso aplicado, está bien, obviamente, pero yo creo que el primer hito a conseguir sería que fuera extrapolable a cualquier otra ubicación o cualquier otro entorno, y que para mí la característica que debería tener, digamos, para que triunfara esa implantación, pues yo creo que como los estudiantes, como cualquier persona, principalmente cuando estamos en la sociedad, lo que somos consumidores, así que lo que más nos llama la atención es lo que nos atrae. Y a nivel consumidor, pues lo que más te atrae es o lo que te divierta, o lo que te ahorre algo, o lo que te haga, como decía el compañero antes, salirte un poco de tu monotonía. Así que si se consigue implantar actividades, proyectos o digamos tareas en los que te puedes involucrar y que hace que tu día a día sea más divertido y sea más ameno y aprendas cosas que te interesen, que te conmueven, y encima te hacen aprender de que son mucho más viables ecológicamente y son una de las cosas necesarias que tenemos que cambiar como conjunto en este planeta, pues yo creo que eso sería la premisa que tiene que conseguir cualquier filosofía en búsqueda hacia un cambio a una novedad. Esa novedad tiene que ser siempre atractiva. Y, por ejemplo, en mi opinión, sinceramente, lo que estamos haciendo en Circularízate, pues me parece un ejemplo siguiendo estas pautas. Cualquier persona que esté estudiando ingeniería me imagino que le gustará, hablando normalmente, ensuciarse, atornillar cosas, construir cosas, aunque sea a nivel informático, de crear código y, digamos, hacer trabajo de constancia. Y si el trabajo de constancia te vale para tener, aunque sea la cosa más básica, un muñequito con tu cara en el cuarto porque lo has hecho tú, ya eso atrae más que a lo mejor tener que comprarlo. Pues ya la economía circular le está ganando al capitalismo por hacer todo un enfrentamiento muy, muy genérico. Así que yo creo que eso, lo que tendría que hacer el campus o cualquier entidad que quiera ganarse el favor de la gente es ganarse el favor de la gente. ¿Que es para implantar la circularidad? Genial, pero tiene que ganarse el favor de la gente, porque si no, por mucho concienciación y mucha responsabilidad que le pidamos al público en general, el público en general está trabajando y tiene su vida, y tampoco nadie va a romperse los cuernos porque este planeta cambie, porque no se ha hecho hasta ahora. Así que pedir que todo el mundo lo haga el esfuerzo, no creo, porque encima simplemente en nuestro discurso se nota que parece que estamos luchando contra las empresas, y las empresas son el 90% de las personas a las que queremos convencer, porque el que queremos convencer trabaja en una empresa. Así que si trabaja en una empresa, algo tenemos que hacerle convencer para que cambie de bando, sobre todo teniendo en cuenta los discursos como se venden, que es circularidad contra grandes empresas. Bueno, yo creo que voy a hablar respecto del ámbito que conozco, que es el universitario, porque no me atrevo a hablar de más allá. Y bueno, yo lo que noté, hice no una encuesta, pero una pequeña investigación en mi universidad mientras realizaba el trabajo, y yo creo que lo primero que hace falta es la concienciación, ¿no? Yo preguntaba a la gente qué es la economía circular, nadie sabía nada, un 90% no sabía de qué estaba hablando, ¿no? Entonces yo creo que hay una falta de concienciación muy grande, porque la gente sabe que algo va mal de cara al futuro, tiene una ligera idea, pero oye, cuando ves los números la cosa cambia, ¿no? Te puede, aunque sea a 1 de cada 10 puede cambiarle el chip. Bien, estupendo, ya tenemos uno más, ya somos uno más. Y por otra parte creo que se deberían poner las cosas más fáciles, ¿no? Creo que mi escuela por lo menos debería apoyar un poco más esta causa, poner contenedores reciclables más accesibles y con la concienciación, y sobre todo yo creo que se podría incentivar de alguna manera, ¿no? Pues por ejemplo nosotros planteamos hacer talleres. Nosotros tenemos, supongo que aquí en esta carrera también, algunas asignaturas optativas que eran talleres. Pues nosotros propusimos un taller de economía circular en el que los alumnos, pues bueno, pudieran conseguir créditos, pero a la vez aprender sobre todo esto y hacerlo ellos mismos. Entonces yo creo que, bueno, por ahí, por lo menos en mi escuela, podrían ir los tiros. Bueno, como supongo que vamos excedidos de tiempo, muy rápidamente, ¿cuáles son los factores que consideran imprescindibles para que podamos alcanzar esta circularidad a nivel social? Bueno, yo no tengo que alargarme mucho más porque creo que sería como
extrapolación de lo que he dicho anteriormente, pues simplemente eso, más que creo que sería una forma fácil de ganarse al público, es ganándose al público, y digamos que es lo que hacen las empresas y es lo que tiene que, lo que en definitiva hacemos todo, que es ganarse al otro, más que convencerlo o pedirle esfuerzos. Así que eso, como decía él, buscar estrategias desde fomentar, desde, ¿cómo se dice?, como premiar ciertas conductas, que tengan, darle ciertas ventajas a nivel de calificación si tu proyecto está centrado en temas novedosos y relativos con la circularidad, puesto que son los necesarios en la actualidad que vivimos, y así en general, digamos que casi sin tener que llegar a premiarlo de una forma gratuita, que sí puedas apreciar fácilmente el premio que tiene aportar un granito más de arena a esta filosofía y no seguir explotando, como se ha hecho tradicionalmente, el sistema productivo económico. Bueno, yo nuevamente me repito, creo que se puede extrapolar los conceptos que mencionaba en la universidad, extrapolado a la estructura de la sociedad, ¿no? Creo que, en mi opinión, los conceptos clave son 3: incentivar, concienciar y, sobre todo, poner las cosas fáciles. O sea, dárselo lo más mascadito posible a la gente para que pueda colaborar en este proyecto. Bueno, muchas gracias. Damos por concluida la mesa 2 y creo que ahora pasamos al turno de preguntas generales. Bueno, no sé cómo dirigir la ronda de preguntas, porque os diría a todos los ponentes que subierais, por si acaso, pero primero tiene que haber alguna pregunta o reflexión en la sala. Venga, una reflexión sobre la economía circular. Quedaros, sentaros, sí. Ay, por allí, sí. Te paso el micro. Bueno, a mí lo único que me gustaría es sobre los bioplásticos y el objetivo de los desarrollos sostenibles sobre el consumo responsable. O sea, uno de los aspectos ambientales que nos está afectando a todos es la extracción de recursos. Y para los bioplásticos obviamente necesitamos extraer recursos, ya que no se van a regenerar. ¿Cómo lo ves en eso? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero que nada, comentar que sí, evidentemente, por ejemplo, el PLA se obtiene del maíz y evidentemente si nos pasamos, dejamos de consumir plásticos tradicionales provenientes del petróleo y nos pasamos todos a los bioplásticos, si todos fueran el PLA, evidentemente competiría con la generación de alimentos, ¿no? No es este el caso, digamos, no todos los bioplásticos provienen de alimentos. De hecho, el PLA hoy en día se obtiene de residuos, por ejemplo, de la industria panadera. Y hay muchos otros plásticos, como por ejemplo la celulosa, que se puede obtener de plantas que no son recursos alimentarios, o bueno, la celulosa bacteriana, como vimos. Hay los polihidroxialcanoatos, que también son fermentaciones bacterianas. Hay una gran variedad de bioplásticos. El principal problema que tienen, más que la fuente de la que se obtienen, es las propiedades que tienen, que no compiten todavía con la de los plásticos basados en el petróleo. No sé si está... Sí, vale, gracias. ¿Alguna reflexión o pregunta para nuestros ponentes? ¿No? ¿Sí? Es una duda que he tenido siempre sobre el reciclaje de los plásticos que comentabais los dos Gonzalos. Por supuesto, el reciclaje del plástico es un proceso sostenible, pero la duda que yo tengo es, en ese proceso interviene un proceso de fundición, ¿no?, que requiere de una energía calorífica. Y por otra parte, imagino que al fundir un plástico se emitirán una serie de gases. Y siempre he tenido la curiosidad supongo que en la balanza será un proceso sostenible, pero bueno, ¿qué ocurre detrás del proceso de reciclaje del plástico? Hablo y luego que te responda otro Gonzalo. Yo particularmente no estoy muy metido... Sí. Tampoco yo, particularmente porque cuando estaba en el grado no estaba en el laboratorio y nunca pude participar. Y no he visto cómo lo hacen. Pero, o sea, el reciclado mecánico, que es el que se hace aquí, en principio solo es un cambio físico, con lo cual, si tú cambias el estado del plástico, lo fundes, no debería haber ninguna emisión de gases. Sí que es cierto que el consumo energético es algo que está ahí detrás,
que al fin y al cabo es como la producción de energía eléctrica, que depende de dónde se haga. Pero no sé si esto responde un poco. Yo te voy a viajar a la otra Gonzalo a ver si puedo aportar algo más, ¿vale? Bueno, en el caso del proyecto de Circularizate que estamos llevando, el reciclaje es a través de una extrusora, no llega a fundir, reblandece un poco el plástico para darle una determinada forma, pero no libera grandes cantidades de residuos. Sí que es verdad que a lo mejor hay otros plásticos, como por ejemplo hemos encontrado policarbonato y demás, que no lo hemos podido incorporar al proceso que tenemos ahora de reciclaje, porque sí que nos han comentado que a lo mejor es más propenso a generar con, no sé, gases y demás que sean más perjudiciales, pero para eso pues buscaríamos otras líneas de investigación para poder reciclarlos. Que es profesora de la UPM y experta investigadora en el grupo de polímeros, y yo creo que es una voz también importante a escuchar en esta pregunta. Gracias, Ruth. Te voy a contestar. Evidentemente, el reciclado mecánico de plásticos, que es el que se lleva de manera más habitual, separamos el reciclado químico, que llevaría otra serie de cosas, genera emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono, relacionado con el consumo energético. En cualquier caso, el consumo energético que lleva asociado al reciclado mecánico de los plásticos siempre es muchísimo menor del consumo energético que se produce en la síntesis de los mismos plásticos en la industria petroquímica, por lo cual el balance es absolutamente positivo. Se consume una cierta cantidad de agua que siempre es recirculada en todos los procesos de reciclado, por lo cual también el balance sigue siendo positivo. Y aunque es cierto que hay algunos gases que se generan en el reciclado de algunos plásticos, policarbonato, el PVC con ácido clorhídrico y demás, son en cantidades muy pequeñas y siempre respecto a la síntesis industrial el balance es positivo en cuanto a la generación. No hay más gases añadidos más que el consumo energético del propio funcionamiento del proceso de las máquinas. Si queréis un poco por también contribuir a lo que ha dicho Almudena, ahí viene un poco el punto del reciclado distribuido, porque además del balance propio del proceso de producción y de reciclaje, hay que ver los procesos logísticos, ¿no? Entonces, dónde se genera el plástico, el residuo plástico y dónde se procesa. Entonces, si nosotros somos capaces de reciclar los plásticos muy cerca del punto de consumo y que allí a lo mejor pues tengamos una aplicación tipo FabLab donde se genera una fabricación más local, pues estamos contribuyendo adicionalmente a que ese balance global de análisis de ciclo de vida sea más positivo. O sea, que es por un lado la parte de síntesis, pero también miremos a todo el ecosistema y ahí es donde está el valor de ese reciclado distribuido que estamos proponiendo en Circularizate. Bueno, yo quisiera añadir, porque ha sido una pena que Víctor no estuviera aquí, porque su proyecto lo que hacía era una medición de la circularidad, en este caso del PLA que estábamos reciclando. Entonces, él obtenía un valor de un 0,85, es decir, que pierde un 15% en esos procesos de transformación energético que hemos tenido. Pero es una cifra muy buena, estamos muy cercanos a que ese PLA cierre el ciclo. Prácticamente hoy en día no hay materiales que tengan un 1, es complicadísimo porque siempre los cambios los tenemos que hacer en base a energía eléctrica o a pequeñas aportaciones, pero claro, lo tenemos al lado, nos quitamos, como ha dicho Ruth, el transporte y nos hemos quitado toda la fase previa de síntesis del material a partir de un monómero. Entonces, bueno, es cierto que las propiedades también hay que enriquecerlas con un poquito de PLA virgen, pero es una cantidad muy pequeña respecto de eso. Pero está contemplado dentro de ese índice MCI. Respecto al PLA y la economía circular, yo quería abogar antes por poner un poco en situación el tratamiento y la gestión de residuos de manera adecuada. El reciclado está bien, pero previo
al reciclado hay que reutilizar, entonces no nos tenemos que olvidar eso. Y dentro del contexto de reciclado, teniendo en cuenta el reciclado con valorización de obtención de material en compostaje, abogo porque el PLA previamente sea reciclado mecánicamente, porque una vez que está compostado desaparece el material. Ya no tengo PLA, genero compost y está bien, pero he perdido el PLA. Para seguir obteniendo PLA tendría que pasar por todo el proceso productivo de síntesis industrial para generar el PLA. Entonces, se ha demostrado, nosotros hemos hecho un proyecto de investigación en el que efectivamente el PLA se puede reciclar, lo hemos reciclado hasta 5 veces con pérdidas, con una cantidad muy pequeña de pérdidas, ahora no recuerdo el porcentaje de pérdida de propiedades, pero creo que el PLA puede reciclarse hasta 5 veces sin pérdida significativa de propiedades y después lo llevamos a reciclaje en compost, desaparece el material y cerramos el círculo. Pero abogamos porque primero reciclaje mecánico y después compostabilidad. Un poco también una reflexión, ¿no? Me ha gustado mucho las mesas, ¿no? Y algo que no ha salido y quizás convendría debatir y sacar aquí es precisamente esa línea, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer desde la universidad? Estamos viendo, bueno, pues cerramos el bucle, pues conectamos con otros, pues buscamos partners, empresas, otras organizaciones que quieran aliarse con nosotros para recuperar nuestros residuos o darles una segunda vida. Pero no hemos hablado para nada de la reducción, es decir, y de la reutilización, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos, o sea, en circularidad vamos haciendo cosas y nuestro plan está, pero no sé, a lo mejor a algunos apetece decir, oye, pues ¿cómo podríamos reducir la cantidad de residuos que generamos en la universidad? O cómo podemos reutilizar más cosas, ¿no? El envase de un solo uso, por ejemplo, hemos trabajado mucho en Circularízate a ver qué podíamos hacer y sabemos que hay muchas barreras, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, no sé si lo lanzo así un poco por si alguien se anima a coger el guante, ¿qué podríamos hacer en reducir y en reutilizar en el propio campus? Sí, yo una última pregunta y aprovechando que está Almudena, a ver si la duda me la puedes quitar. Al momento del reciclaje del plástico, una de las cosas que se pierde son las propiedades mecánicas y bueno, las industrias buscan reforzar esas propiedades. No sé, después, en tu punto de vista, ¿es mejor añadir más material virgen o reforzar con otros materiales? Porque de lo poco que he hablado con gente de la industria me dicen que en sí el actuar de poner materia virgen de nuevo acaba con el plástico y luego lo que termina es generando otro tipo de desecho que a la final termina en incineración. Bueno, efectivamente las propiedades mecánicas suelen disminuir, no siempre. Hay una generalización a que siempre las propiedades mecánicas caen y es por la cuestión del reciclado mecánico. En la mayoría de los casos no es una cuestión de reciclado mecánico, sino es una cuestión de heterogeneidad en el residuo. La separación se va consiguiendo que cada vez sea mejor, pero la realidad es que no es perfecta y está lejos de ser perfecta. Y en el momento en el que entran pequeñas cantidades de impurezas de otros materiales o de polietileno de alta con polietileno de baja y demás, a partir de ahí las propiedades del producto final reciclado son considerablemente peores, pero por la heterogeneidad de los residuos de partida. Entonces, primero habría que intentar mejorar esos sistemas de separación, porque cuanto menos heterogeneidad, mejor calidad en el residuo, en el material reciclado. Y después, ante tu pregunta, mezclar con virgen o aditivar. La industria, los recicladores, prefieren mezclar con virgen y añadir muy poca cantidad de material reciclado, porque efectivamente al final lo que les pasa es que la calidad de su producto es menor porque parten de una materia prima de peor calidad. Pero, sin embargo, es curioso la industria del PET. En el PET, donde la heterogeneidad ya no es tal, sino todo es PET de botella de agua, por ejemplo, ahí hay una gran homogeneidad. Y entonces la calidad del material reciclado es altísima y ahí no les importa tanto a la industria, porque se consigue una homogeneidad tan alta que el material reciclado es de muy alta calidad. Entonces es más la heterogeneidad en el reciclado que la propia pérdida, que las hay también, pero que sí que podría verse compensada con un pequeño porcentaje de virgen o incluso con aditivos.
Cristina tiene por aquí una pregunta. Bueno, yo quería saber, sobre todo cuando he oído a la persona que, a Guillermo, que venía de la universidad, de la escuela de arquitectura, y decía que después de hacer una encuesta se daba cuenta de que la gente no sabía qué era la economía circular en su escuela. Quería saber cuál era la experiencia en la escuela de industriales después de 3 años del programa de Circularízate, qué nivel de concienciación habéis llegado a alcanzar en los alumnos. O sea, que si tenéis, no sé si tenéis estos datos y si realmente esto puede servir como un poco como lo que planteaba él, si la experiencia vuestra aquí fuera extrapolable a otros ámbitos, pues es bueno saber qué resultados habéis obtenido para pensar si tendríamos éxito empleando los mismos métodos a otra escala. Bueno, nosotros hemos detectado que los alumnos suelen estar muy interesados en estos temas, ¿no? La primera vez que lanzamos la campaña de la botella, pues la sala estaba llena, 50 personas. Lo que pasa es que es verdad que luego el día a día, los planes de estudio y eso, pues les acaparan casi la mayoría de su tiempo, ¿no? Ahora nosotros en Circularízate pues hay como 10 o 15 alumnos trabajando bastante con nosotros, pero sí que hemos detectado, bueno, pues cada vez más se incluye dentro del plan de estudios temas relacionados con la economía circular y cada vez hay más gente que pide sus TFGs, TFMs, etcétera, en algo que ellos se sienten que van a solucionar un problema, ¿no? Entonces, yo creo que como que está creciendo esa necesidad de aplicar los conocimientos a problemas reales que ellos se cruzan y cada vez hay más gente interesada. Luego nos encontramos gente que en las papeleras nos recicla mal o que estas cosas no le importan, ¿no? Pero creo que hay una labor de mucha concienciación y nuestros principales aliados son los alumnos de Circularízate, que expanden este mensaje allá donde van, a donde pueden, y implicamos a todos los que pueden. Sí, también yo creo que el hecho de tener al contenedor en la piscina nos da una visibilidad que hace unos meses no teníamos. Entonces, pues bueno, tenemos que seguir trabajando. La verdad es que no tenemos, y me apunto la idea de que a lo mejor sí que podemos hacer una breve encuesta, ¿no?, de saber cuál es el nivel de conocimiento de los conceptos de la economía circular y regenerativa entre el alumnado universitario. Pero sí me atrevo a decir que bueno, gracias a que tenemos la comunidad, el contenedor en la piscina, tenemos una asignatura Ingenia dentro del máster de Ingeniería Industrial, que es una asignatura con mucha visibilidad y muchos créditos, y ahora se llama Ingenia Circular, ¿no? Antes era más diseño de productos para la vida cotidiana, pero decidimos orientarla hacia la economía circular. Pues bueno, poco a poco imagino que irá aumentando el nivel de concienciación. Ahora, ¿tenemos una asignatura troncal en el plan de estudios que se llame toda la asignatura de economía circular? No. Sí me consta que tenemos una asignatura troncal. Bueno, no todos los grados tienen las mismas asignaturas, ¿no? Pero en la titulación más abundante de la escuela, que es el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, en alguna asignatura troncal, como es Organización de Sistemas Productivos, sí se menciona en uno de los temas la importancia de la circularidad, en fin, porque hay un tema que es producción sostenible, calidad, y ahí algo se menciona. O sea que algo tendrían que saber mínimamente todos. Luego otra cosa es la realidad, ¿no? Pero sí, eso sería algo a lo mejor interesante a contrastar, y desde luego seguro que tenemos que hacer un esfuerzo mayor de divulgación, eso seguro. ¿Alguna pregunta o reflexión más en la sala? Yo tengo una. Nada, yo creo que, o sea, mi visión es, bueno, pues al final el ecodiseño, ¿no? O sea, desde el punto de partida hay que hacer las cosas bien, tenemos que diseñar, por un lado, con la mínima cantidad de componentes, con materiales, bueno, pues a lo mejor a nivel envases, yo no sé por qué no podemos tener 1 o 2 plásticos nada más para los envases y el mismo para la botella y el tapón. Eso no puede ser. Vale, ahora, ok. Vale. Tiene, ok. ¿Y no podríamos ir a 2 o 3, por ejemplo? No, vale, ok. Que hay un poco una doble balanza. Del plástico se habla muy mal, pero sin embargo es una de las ayudas mayores para evitar el desperdicio alimentario. O sea, tú te compras un pollo sin estar en una bandeja de plástico y a los 2 días lo has tirado. Sin embargo,
De la otra forma, en su plástico que está sellado y con su atmósfera metida dentro, inerte, pues te dura mucho más. O sea que, no sé, tenemos que buscar soluciones también un poco de compromiso, ¿no? Y lo que sí podemos hacer es intentar poner todos los mecanismos necesarios para que esos envases puedan ser o bien reutilizados de alguna forma o bien reciclados adecuadamente, ¿no? Perdona por añadir algo en este tema. No, comentar eso, que por ejemplo el plástico es mucho más liviano que otros materiales como el metal, el vidrio. Entonces, por ese lado, para la industria alimentaria es prácticamente irreemplazable, digamos. Por eso se buscan alternativas. La verdad es que hoy en día los envases alimentarios son sistemas multicapas, súper complejos de reciclar. Lo que decían por ahí anteriormente, que al final, si llega una parte de ese trocito de una capa que han conseguido separar, va a contaminar el resto del material. La solución de los bioplásticos, por ejemplo, en este sentido, añade la problemática que le tienes que mejorar sus propiedades. Entonces, al final vas a desarrollar o un material compuesto o un multicapa que tiene esa problemática a la hora de reciclarlo. Por eso te puede interesar más compostarlo. Pero al final es un balance de cosas, o consumes el alimento que tienes en la huerta de casa, o si vamos a seguir teniendo, digamos, unas comodidades con respecto a lo que es la industria alimentaria, el plástico es prácticamente irreemplazable. Con respecto a la norma, a lo que sería el reciclado de plásticos, la industria alimentaria es cada vez más complejo. Salió hace muy poquito, ahora en septiembre, la nueva normativa. Y si bien Europa tiende a que haya cada vez más introducción de materiales reciclados en los envases, o sea, se estima que para 2030 todos los envases tienen que tener al menos un 30% de plásticos reciclados. La realidad es que ese plástico que viene de la industria alimentaria es muy, muy difícil de tratar, porque no te permite la industria alimentaria introducir un material reciclado que no hayas demostrado que es totalmente igual al de partida. Incluso la nueva normativa pone límites para el reciclado químico, que antes se creía que el reciclado químico era a partir del monómero de partida y que sería lo mismo que sintetizarlo a partir del petróleo. Entonces, sobre todo para la industria alimentaria o incluso la cosmética, que es un poquito menos problemática, pero prácticamente igual, es muy difícil, digamos, el tema de reemplazar por sustituirlos por algo que, o sea, no te cumple las propiedades que al final necesitas, y encima cada vez es más complicado meter plásticos reciclados en la formulación, digamos. Ya, ok. No sé si aclara un poco. Sí. Pero evidentemente la base está en el ecodiseño, pero se trabaja en eso. Se reducen los espesores de pared progresivamente año tras año. Las etiquetas que antes eran de papel y que iban con adhesivo ya son del mismo material, son de PET, ya no van con adhesivos, sino simplemente por presión. Todo eso es una cuestión de ecodiseño. Pero lo demás es una cuestión de equilibrio, como ha dicho la compañera, de equilibrio social y de lo que cada uno entienda de lo que es la sostenibilidad. Entonces, si tú realmente quieres ser coherente en ese tipo de cosas, entonces cada día haz la compra. Claro, ok, pero mi pregunta iba más también, o sea, por decir, oye, pues imaginaros, necesitamos, podemos reducir todos los tipos de plásticos a los que sean 10, por decir, no tengo ni idea, no soy ninguna experta en plásticos, pero podríamos por normativa decir, oye, prohibido ponerle el dióxido de titanio que estaban hablando. No podemos, es que el otro día en una conversación, no sé con quiénes estabais, que nos creemos que los tetrabricks, o sea, es como lo más reciclable, y parece ser que no se reciclan. Entonces, como, o sea, yo el otro día me fui a hacer la compra y digo, pues me compro unas botellas de plástico, porque sé que el tetrabrick, que nos lo han vendido, o sea, que hay un poco de
de greenwashing y todo esto, ¿no? Claro, o sea, pregunto, ¿podríamos tratar, bueno, no sé si decir prohibir o sea, si estos materiales multicapas son tan complicados y generan tantos problemas, ¿por qué no ¿por qué no hacemos otra cosa? Vale, se nos acaba el turno, ¿vale? Esta es la última aquí, pregunta sí. y luego... O sea, yo creo que lo hemos comentado, ¿no? Que las decisiones de sostenibilidad siempre la respuesta es depende. Entonces, prohibir una solución sin analizar la complejidad y el entorno completo, pues no debería ser. Y una legislación, y aquí bueno, tenemos a Cristina que seguro que nos puede aportar, pero una legislación es como o sí o no, ¿no? Entonces, al final nosotros también, y la legislación pues llega hasta donde llega. Luego también está la oferta que se hace desde las empresas, que por ejemplo pues muchas empresas también han entendido que necesitamos planeta para poder vender. Entonces, si quieren vivir en el futuro, necesitan embarcarse en el camino de la sostenibilidad, y algunas ya se han embarcado y están haciendo ese camino, ¿no? Entonces, seguramente las decisiones de sostenibilidad son complejas, y decir, ¿qué es mejor? ¿Un tetrabric o no? Pues depende, porque por ejemplo el tetrabric, aun siendo un material multicapa que tiene cartón, plástico y aluminio bien pegadito, y claro, con lo cual económicamente es muy complicado de separar y recuperar los tres materiales de forma individual, pero tiene grandísimas ventajas logísticas. Es un material cuadrado que se paletiza fenomenal y por lo tanto sus emisiones de CO2 en el transporte pues son menores. Entonces, por eso es complicado tomar una decisión, decir, ¿qué es mejor, tetrabric o plástico? Pues, o vidrio. Pues depende. Por ejemplo, el vidrio para sistemas de proximidad, pues a lo mejor puede tener mucho sentido con un retorno, pero si el envase te lo traen desde un envase muy lejano, pues a lo mejor es preferible un envase más ligero que emite menos y que luego se recicle bien. O si estás consumiendo en una isla que no tiene ningún tipo de sistema de reciclado, pues igual a lo mejor es un envase de un solo uso que biodegrade muy bien y muy rápido, porque allí no se va a reciclar de ninguna de las maneras. Entonces, siempre hay que pensar que las soluciones dependen, y son decisiones técnicas muy complejas de tomar. Por eso probablemente lo que necesitamos es una orientación. Se ha hablado mucho del ecoetiquetado, en algunas de las conversaciones que hemos tenido, un etiquetado más informativo. A día de hoy no se tiene, pero bueno, se va trabajando en ello. Y entonces yo creo que al final decir esto sí, esto no, es muy complejo de decir, a mi juicio. Bueno, pues si os parece, un minuto... Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Pues le dejas el micrófono, un minuto, ya cerramos. Bueno, en el caso del plástico que dices, o sea, de crear un solo producto, es que la legislación también pone muchos límites. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros queremos trabajar con plástico de los aparatos eléctricos y electrónicos. Anteriormente se les añadía compuestos organoclorados como retardante de llama. La legislación ya lo prohíbe, y ¿qué hicieron las empresas? Cambiarlo por óxido de antimonio. Que no vieron, que no fueron conscientes que se están agotando los recursos de óxido de antimonio. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a buscar otro. ¿Y por qué no Europa no dice el plástico que ya tiene retardante de llama, por qué no separar y volverlo a usar? Porque estábamos con un amigo comparando, dice, es que la temperatura a la que el plástico no se llega a fundir podría ser buena y el retardante no se iría y podrías todavía reutilizar, pero es que son cosas de normativas, entonces no podemos ir más allá. Y en el caso del tetrabric que dices, he visto varios emprendimientos. Uno que el tetrabric se usa para hacer planchas para tejado, y otro que nos habló Ecoembes de productos no es envases, son como carteras que tienen dentro aislantes, como aislantes. Sí, pero ellos lo que nos decían es acostumbrarnos a ver ahora otro tipo de productos. Por ejemplo, ahora el color gris, que ya no vas a tener los productos de los mejores colores, sino un producto gris, pero que te va a dar funcionalidad y que vas a estar reciclando. Entonces también ahora hay que ver un poquito más allá, y ese era otro consejo de ellos. Bueno, pues okay, gracias. Nos agradece, nos gusta mucho que se inicie el debate. No se cierra aquí, sino que os invitamos ahora a visitar el contenedor, nuestro Circular, y el Fab Lab, y hay un cafetito para seguir conversando. Y bueno, agradeceros vuestra asistencia, y sobre todo a los ponentes que son gente fantástica, que aplica su talento a mejorar la economía circular de la escuela, de la universidad y de las ciudades. Y nada, que seguimos la conversación fuera. Muchas gracias.
Bienvenidos de regreso, bienvenidos a la segunda parte. Como ya estuvimos contando, pues adentro en la sala. La idea es aquí que conozcan un poco qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio y que vean más o menos todo lo que hemos contado ahí en el salón a modo de fotografías, cómo lo trabajamos aquí con los estudiantes en vivo. Y básicamente, pues este es nuestro espacio que nosotros llamamos el contenedor, nuestro laboratorio circular. En este laboratorio lo que nosotros vamos a tratar de hacer es poder, como se dan cuenta, hay mucha gente, muchos estudiantes a los que les vamos a mostrar qué es lo que hacemos nosotros aquí, con esperanza de que más estudiantes se unan y pues puedan ver que realmente esto es un trabajo bastante interesante, bastante fructífero y pues que hay muchos proyectos a los que contribuir. El día de hoy aquí mostraremos 3 cosas que se están trabajando al momento y también les contaremos qué es lo que se viene para más proyectos que trabajaremos este año. Entonces, en primer lugar, les voy a contar qué es lo que hacemos con una botella. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, que es nuestra materia prima, básicamente nos damos cuenta que una botella tiene varias partes, entre ellas los tapones, tenemos también la etiqueta, tenemos el cuerpo de la botella como tal y el contenido que ya lo hemos consumido. Y entonces, como ya hablábamos, no todos los plásticos pueden ser utilizados de la misma forma ni se pueden desechar de la misma forma. Como nos contó Gonzalo, como nos contó Inés, necesitamos hacer una clasificación evidentemente de los residuos. Entonces lo primero que hacemos aquí con Víctor es básicamente separar la botella y vamos a convertir este PET, que es un material concretamente, en hilo de impresión 3D. Víctor, cuéntanos más o menos cómo lo haces. Pues por ahora, como podéis ver, es un dispositivo un poco que te rimes a él, ahí se oye. Que por ahora, como podemos ver, es un dispositivo un poco rudimentario, ¿no? Está todavía en proceso de desarrollo, como podemos ver en este póster. Y el objetivo principal es, nosotros nos preguntamos, vale, el proyecto de Circularízate está fenomenal, podemos dar nueva vida, podemos producir hilo de impresión 3D, pero podemos conseguir un ahorro energético y además crear hilo de impresión 3D de otro material como es el PET. Pues así nació este proyecto, con el cual, a partir de, como podemos ver, un dispositivo muy básico, hilamos la botella para crear un hilo que podemos denominar un hilo primigenio, un protohilo, en el cual únicamente mediante aplicarle calor con una resistencia en una boquilla podemos crear un hilo de impresión 100% funcional y de PET y con el consiguiente ahorro energético, ya que solo tenemos que aportar energía a una resistencia y no a las 3 máquinas distintas, ¿no? Entonces, esto es la emoción del directo, ¿no? Igual no sale del todo, pero bueno, tirando. La idea es, tú le haces un pequeño corte a la botella, ¿vale? Con una cuchilla y tiras. ¿Los alicates o no? Esto en directo nunca sale bien. Perdón, Toda esa parte no la produce. Sí, luego los medios del directo. Vale. Como podemos ver, solo con tirar va saliendo un hilo que con una botella más tratada o mejor podemos bobinar, ¿vale? Y este es el que pasaremos por la resistencia con una boquilla para tener el grosor deseado con una densidad de plástico la cual nos permita crear piezas de impresión de buena calidad. Como podemos ver, esto está impreso en PET y podríamos imprimir varias de todo tipo de cosas. El proyecto está evolucionando a una automatización. Esta parte, como podéis ver, es muy errática, es muy difícil de automatizar, pero la parte de bobinado, ya cuando conseguimos este hilo, es muchísimo más sencilla. Tenemos todas las piezas y tenemos ya hechos todos los planos de la parte electrónica, de control, de velocidades, de temperaturas y nuestro objetivo es que para finales de este año o principios del que viene podamos tener una máquina 100% funcional
de fabricar PET. Y 100% hecho en la escuela. Gracias, Víctor. Pues ya vemos lo que hacemos con el PET y luego tendríamos que entender qué tipo de tapón tenemos. Entonces, como ya nos lo comentó también Gonzalo 1 y luego Gonzalo 2, Gonzalo, pues básicamente nos damos cuenta que hay distintos tipos de tapones, distintos tipos que no se pueden mezclar. Y luego, al tratar de identificarlos, pues es muy difícil porque básicamente los tapones es un tapón. Y si aquí no nos tiene un numerito, la dificultad ahí es tratar de adivinar de qué tipo de material es. Como ya nos dijeron ambos Gonzalos, el proceso de llevarlo a un laboratorio de química es, en primer lugar, costoso y en segundo lugar, consume tiempo. Pues aquí hemos hecho un experimento, el cual nos permite hacer esto, el mismo proceso, con un 95, bueno, casi un 100% de certeza, como lo comprobaban los números, en el cual Gonzalo nos va a demostrar una separación con un tapón seleccionado aleatoriamente. Solamente ha sido seleccionado aleatoriamente, no está preparado, todo es muy legal. Explícanos un poco. Bueno, pues simplemente normal, o sea, el TFG que se hizo principalmente con los tapones que no estaban clasificados, porque muchos de ellos no vienen marcados con el número correspondiente. Pero bueno, sirven para los que están clasificados, obviamente. En este caso, este sí que está clasificado y creo que es polietileno. Entonces, como es polietileno, sabemos por diferencia de densidades si el fluido tiene una densidad intermedia, lo que tenga menor densidad subirá y lo que tenga mayor densidad seguirá. Bueno. Cogemos un trozo, lo introducimos. Esto va a ser dejamos y como podemos ver, poco a poco está bajando, ¿no? Entonces, como baja significa que es polietileno y podemos agrupar los tres con el polietileno. Pues bueno, gracias. Bueno, después lo que hacemos es también triturarlo y llevarlo luego a inyección, porque los tapones los podríamos reutilizar tal como están para tapar cosas, evidentemente, o para darle otro uso, pero para darle otro uso hay que hacer un tratamiento. En este caso el tratamiento sería en primer lugar triturarlo y posteriormente o pasarlo por una inyectora, que los vamos a ver aquí adentro, que nos va a permitir generar un hilo de impresión 3D, en este caso, o pasarlo por una inyectora, que en este caso la inyectora lo que nos daría es moldes, lo que generaríamos es moldes, dependiendo del tipo piezas que van a estar fabricadas dependiendo del tipo de molde que hayamos utilizado. Y esas piezas, pues, digamos que podríamos tener combinaciones únicas de colores o podríamos darle algún toquecillo especial, considerando que ya sería el mismo tipo de elemento. Entonces, bueno, ahora aquí vamos a entrar al laboratorio y vamos a ver las dos máquinas. Actualmente aquí tenemos a Javiera, que nos va a explicar un poco qué es lo que está haciendo con el tema del triturado. Ella está triturando en este momento un material que es el PLA. Y ahí también nosotros hemos triturado los demás materiales, hemos triturado PET, hemos triturado polietilenos, hemos triturado polipropilenos, todos los tapones los hemos triturado ahí, básicamente considerando el principio de que contra el plástico iba a ganar el metal, y efectivamente así ha pasado. Así es que bueno, si quieren me acompañan y lo vemos.
básicamente lo que nos ha demostrado Javiera es que efectivamente el metal le va a ganar al plástico. Muy bien. Pero claro, todo esto empezó con unos residuos que nosotros teníamos, los cuales fueron generados durante la pandemia. Esto fue lo que en ese momento unas personas que formaron una comunidad que se llamaba los Corona Makers trataban en sus casas de imprimir material de impresión, utilizando material de impresión 3D, imprimían cosas para los médicos, en este caso una visera, bueno, que no funciona muy bien, evidentemente, y por eso está aquí. Entonces una visera con la cual pues tenían los cobertores de cara. Y entonces, cuando esos materiales no quedaban bien o sucedía algún inconveniente, pues se convertía en un residuo. Nosotros lo que hicimos fue recibir todos los residuos, no solamente en ese momento, sino los residuos que se generan en la escuela de material de impresión 3D, específicamente con el PLA, triturarlos como nos mostró Javiera. Una vez los trituramos, nos queda un polvillo más o menos así, ¿vale? Independiente del color. Lo importante es tenerlos clasificados por colores para que luego podamos obtener un rollo de impresión que es 100% reciclado y que puede ser utilizado nuevamente en cualquier impresora 3D, tiene las propiedades adecuadas y se puede utilizar durante 6 ciclos, que fue lo que nosotros descubrimos aquí, al menos por propiedades mecánicas. Mecánicamente funciona 6 ciclos cuando conocemos el origen del PLA, es decir, conocemos la marca y mantenemos el mismo tipo de origen. Cuando no conocemos y simplemente recibimos residuos, pues pudimos lograr 4 ciclos y ya al quinto perdíamos las propiedades mecánicas. Entonces digamos que lo que aquí hemos demostrado con esto es que es posible darle una vida mucho más larga a un material. Y bueno, esto se genera en la máquina de allí. Y básicamente eso es lo que estamos haciendo en el laboratorio. ¿Qué proyectos nuevos se vienen? Pues son los proyectos que pueden ver o allí o ahí en el fondo. Entonces les explico brevemente los 4 proyectos que estamos trabajando. El primero, como ya nos contó Víctor, es convertir el dispositivo de reciclaje en algo mucho más mecanizado. Es decir, Víctor lo que está trabajando es en lograr que todo este proceso, generando piezas de impresión 3D hechas aquí en la universidad con material reciclado, podamos generar un mecanismo que permita la automatización de esto. Y nos permita, como ya lo comentaba él, básicamente hacer que la extracción de esto pase directamente a enrollarse aquí y pase a enrollarse como un hilo de impresión, listo para ser utilizado en una impresora 3D. Otro proyecto que estamos trabajando se llama la lavadora circular. La lavadora circular, ¿para qué nos sirve? Cuando nosotros recibimos tapones, los tapones pueden tener alguna suciedad. Entonces, tapones de refrescos, de bebidas, de gaseosas, de agua, pues todos traen alguna suciedad. Lo que haríamos aquí es tratar de utilizar siempre, o bueno, durante muchos ciclos, la misma agua. Además de utilizar jabones que no sean demasiado dañinos, lo que procuraríamos es que conservemos un ciclo cerrado con la lavadora. Ya tenemos la lavadora, ha sido donada por uno de los compañeros del equipo, y bueno, actualmente estamos en el proceso de generar todos los mecanismos y demás para poder tener la lavadora, este ciclo. Luego, la inyectora, que era lo otro que les estaba comentando, la idea es aquí construir una inyectora, igual, a partir de piezas de las que podremos disponer tanto en la escuela como de la adquisición de material nuevo. Y finalmente tenemos un reto que es interesante, que le hemos llamado la recicleta, que es básicamente utilizar una estructura de una bicicleta para poder convertirla en un triturador, en lugar de ser mecánico, de ser automático a través de un motor, convertirlo en un ejercicio, en algo divertido para los estudiantes de la escuela también, y pues aportar a que sea un punto más de conexión con el estudiantado. Entonces esos son los proyectos en los que vamos a estar trabajando este año. Esperamos que ya dentro de un año podamos tener implementados la mayoría de ellos. Y bueno, este es el laboratorio, al menos en esta parte, en lo que estamos dedicándonos aquí en la recuperación de este tipo de materiales. Tenemos otros con los que vamos a trabajar también, que serían con el aluminio, con la recolección de latas, para poder a partir de ellos generar los moldes que vamos a utilizar para el inyector. Pero bueno, poco a poco iremos creciendo e iremos creando mayor circularidad con los materiales de los que disponemos en la escuela. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Gonzalo, gracias. Javiera, muchas gracias.